Hay otro propósito unido a estos dos, de manifestar el evangelio a todos y la clara expansión del evangelio. Hay otro propósito con el don de otras lenguas. Y yo creo que es uno de los propósitos más fuertes y más escandalosos. Este don era una manifestación clara de juicio para el judío que no quería creer en el evangelio. Los judíos se negaron a creer en el evangelio. Y en el momento en que ellos se niegan a creer en el evangelio es donde se abre un portón grandísimo para predicarle aquí en el evangelio a los gentiles. Acuérdense de un Pablo predicándole a los judíos, y los judíos duros les dice: sacudo el polvo de mis pies y me voy a los gentiles. Amén. El rechazo judío haría que otros conocieran la salvación. Es lo que dice Mateo 21. Eso lo dijo el Señor Jesús, profetizando lo que iba a pasar. Verso 42 al 43. Jesús les dijo: ¿nunca leíste la escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los orgullosos judíos veían a los extranjeros como perros, como gente más baja que ellos. Ahora el mensaje de salvación que ellos rechazaron está siendo expresado en otras lenguas. Y eso es una señal de juicio ¿para quién? No para todos los judíos, sino para los judíos que se negaban a creer en el Señor Jesucristo. Cerraron el corazón y por eso el Señor le predicaba a los que sí. Acordémonos de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia que tiene una niña, una hija endemoniada. ¿De acuerdo? Y el Señor Jesús le dice a ella, ella le dice: por favor, sana a mi hija, libérala de este demonio. Y el Señor Jesús le dice: no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Quiénes son los hijos? Los hebreos, los judíos. ¿Quiénes son los perrillos? Los extranjeros. No es bueno que yo le dé a un extranjero lo que en principio fue dado ¿a quién? A los hijos. ¿Y qué es? La libertad. Y dice la mujer samaritana: pero Señor, los hijos dejan caer migajas de la mesa. Es decir, los hijos de Israel menosprecian lo que ellos menosprecian, una migaja de lo que ellos menosprecian. Si cae, yo me alimento de eso. Así soy un perrillo. Sí, soy un perrillo. Ella no tenía miedo en humillarse. Soy un perro, soy una extranjera. No importa, Señor, pero yo creo en ti. Y Dios nunca echará fuera al que se acerca a él. ¿Y qué pasó con esa mujer? Recibió. Esto es impresionante, mis hermanos. Entonces las lenguas son una señal de juicio al judío incrédulo. Hechos 13:44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, o sea, predicaban en contra del evangelio, contradiciéndole y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os habláramos primero la palabra de Dios. Se está refiriendo a los judíos. Mas puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y mis hermanos, este será el comportamiento sistemático de los judíos. A donde llegaba Pablo a predicar el evangelio, ellos se oponían y hacían que se levantaran las personas en contra de Pablo. De hecho, algunos judíos hacen pacto de no comer hasta darle muerte al que antes era Saulo de Tarso. Una cosa impresionante, mis hermanos. Están ofendidos contra el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, esto es increíble. La predicación de Pablo fue totalmente rechazada por los judíos. La aborrecieron y hasta persiguieron a Pablo. Y será la constante de todo el libro de Hechos esto. Miren cómo termina el libro de Hechos.
Hechos, capítulo 28, del 23 al 29. Miren cómo termina. Esa es la constante de todo el libro y fue la constante del ministerio del apóstol Pablo. Verso 23 del capítulo 28. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio de Isaías a nuestros padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¿Cómo termina el libro de Hechos? Los judíos aborreciendo el evangelio y los gentiles convirtiéndose. Que este don de lenguas manifieste el juicio de Dios es una realidad completa. Aquí no estamos acomodando la escritura. No podemos entonces perder de vista, mis hermanos, que también las lenguas humanas son una manifestación del juicio de Dios sobre los judíos que no quisieron creer. Ahora, el único libro, además de Hechos de los Apóstoles, que habla del don de lenguas es Primera de Corintios. Ningún otro libro, Primera de Corintios. ¿Cuál es el propósito del apóstol Pablo al hablar de las lenguas en Primera de Corintios? Porque algunos, ignorando el propósito del apóstol Pablo, ya de hecho distorsionan. Hay gente que se acerca a leer Primera de Corintios, donde se habla las lenguas, como un manual para hablar en lenguas, como un manual de un televisor. Primero, préndalo. Segundo, acomode, configúrelo. Hay gente que piensa que ese es el propósito de Primera de Corintios. Ese no es el propósito. El propósito de Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo escribe la carta, es reprender a una iglesia infantil. Todo lo que no tenían que hacer, lo estaban haciendo. O sea, es un regaño. No es un catálogo para hablar en lenguas. Es una llamada de atención, una exhortación fuerte, porque aún en los dones, en la ejecución de los dones, los corintios estaban equivocando. Ellos usaban mal los dones, pues los usaban para su egoísta provecho, pues en esa época sí estaba activo el don de lenguas. Pablo lo dice puntualmente, Primera de Corintios capítulo 14, del 20 al 22. Miren lo que dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino ¿a quién? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La pregunta del millón es: ¿a cuáles incrédulos se está refiriendo este pasaje? Porque hay gente que lee este texto al día de hoy y dice: no, es que si yo hablo lenguas angelicales y la babaikutra sube la baranda, baja la banquita, Rambo saca la bazooka. Mientras yo hablo lenguas, el incrédulo se va a convertir. Eso no está hablando el texto. Eso es el peligro de tomar un texto y contextualizarlo de una vez. Pablo lo que le está diciendo a los autores originales de la carta es que los incrédulos son los que se han negado a creer en el Señor Jesucristo. Las lenguas son una señal a los incrédulos, una señal de que de juicio, no quiso creer. Entonces le predicamos el evangelio en su propia lengua a los gentiles. Eso es lo que significa el pasaje. No se puede contextualizar este pasaje al día de hoy. No podemos ser tan informales en esta vida. Es lo que le está diciendo, palabras más o palabras menos, el apóstol Pablo a los Corintios. Y perdónenme las palabras bruscas que se usan, pero eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está re enojado con lo irresponsables que han sido los corintios con sus dones. No sean brutos. El don de lenguas tenía un propósito y era señalar
el juicio de Dios a los judíos que rechazaron al Mesías que tanto esperaban. Si quieren ser enriquecidos, busquen a alguien que hable el idioma y les comunique el mensaje. Ahora, ¿cuál era el mensaje que se estaba hablando en otras lenguas? El evangelio. Y si no encuentran a un traductor, anhelen otro don que los edifique, como por ejemplo el de profecía. ¿Y por qué el apóstol Pablo puede decirles a ellos que anhelen el don de profecía? Porque en aquella época el don de profecía sí estaba activo. ¿Y por qué estaba activo el don de profecía? Porque hasta ese momento no se había completado el canon de las escrituras. O sea que Dios sí podía hablarle de manera profética a otras personas para escribir la Biblia y que quedara el canon completo. ¿Me están comprendiendo? Estamos hablando de otros tiempos. El apóstol Pablo dice, listo, ¿quieren el don de lenguas? Listo. Ya se lo he dado a algunos. Pero escúchenme bien, que tengan un traductor para que sepan lo que está hablando y entiendan que se están hablando, como dice Hechos capítulo 2, ellos lo que están hablando en otras lenguas son las maravillas de Dios, el evangelio. ¿Cuál es el texto que puntualmente toma Pablo para hablar de esto? Isaías 28 del 11 al 12. Miren lo que dice Isaías, que él lo acaba de mencionar ya en el libro de Hechos y también lo habla acá en Corintios. Dice el profeta Isaías, capítulo 28 del 11 al 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, esto es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Eso es tan impresionante. Cuando dice el profeta, a los cuales dijo, este es el reposo, ¿quién es nuestro reposo? ¿Quién es nuestro reposo? Cristo. Este texto es mesiánico. Y él está diciendo, les predicamos que entren en el reposo. ¿Y nuestro reposo quién es? Cristo. Y dice, dar reposo al cansado. Este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Este es el Mesías. Este es el que había de venir. Mas ustedes no quisieron oír. Entonces, mis hermanos, este don de hablar en otras lenguas llegó a su fin. ¿Y cuándo llegó a su fin? Cesó cuando el evangelio estaba dispuesto a todos los pueblos del mundo. Al día de hoy, ¿cuántos defienden? Al día de hoy, ¿cuántos defienden el hablar en otras lenguas? Que se levante una persona que se acostó anoche sin saber inglés y hoy se levantó hablando perfectamente inglés, sin usar Open English. Que se levante una persona que se acostó sin saber un dialecto africano y se levantó sabiéndolo al pie de la letra. Que se levante uno. Una cosa es que una persona tenga la habilidad de saber otros idiomas. Eso se llama ser ¿qué? Políglota. Pero el políglota no aprendió de la nada. Tuvo precisamente que ¿qué? Aprenderlo. Este es un don sobrenatural porque estas personas en el aposento alto, en Cesarea, en Samaria y en Éfeso, en un segundo no sabían un idioma y al siguiente segundo ya lo sabían. Eso es un don. Es un don sobrenatural y eran lenguas humanas. Entonces, al día de hoy este don ha cesado porque ese don era necesario para la transición de un mensaje que había sido solo predicado en hebreo o arameo. ¿A quién? Solamente al pueblo de Israel. Solo al pueblo de Israel. Pero ahora es la transición de que un mensaje netamente judío iba a ser un mensaje que se iba a proclamar de manera que universal, la gran comisión. Entonces era necesario mostrar que se extendía el mensaje de salvación en el orden que el Señor había establecido. Y por eso vuelvo y repito, el don de lenguas no se daba en todas las iglesias. Llegaba el apóstol Pablo y a la iglesia que llegaba descendía el Espíritu Santo y la gente hablaba en lenguas. No, se habla de 4 lugares en particular, definitivos, mostrando el avance y la extensión. Al día de hoy no tiene entonces ningún propósito más hablar de este don que para dividir o mostrar inmadurez. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que no hay un respaldo realmente escritural para lo que se habla el día de hoy. Y acá yo tengo que hacer una aclaración.
Al día de hoy, el don de lenguas del que se habla no es el don de Hechos 2. Dígame qué persona al día de hoy se para en una congregación y empieza a hablar en inglés, en francés, y antes no lo sabía. Qué fácil es hablar supuestamente lenguas misteriosas que nadie entiende. Qué fácil es, ¿no? Pues, ¿quién me va a poder cuestionar mi don si es una lengua extraña que nadie conoce? Pero la pregunta del millón hoy es, ¿eso es bíblico? ¿Eso es bíblico? Mis hermanos, los creyentes maduros del pasado nos dejan ver cómo veían el don de lenguas. Primero que todo, ellos sabían que eran lenguas humanas. Y segundo, ellos sabían que era un don que ya había pasado. Agustín de Hipona vivió del 354 al 430, habla del don de lenguas como un don del pasado. Ahora, se levantaron movimientos, por ejemplo, los montanistas, en el 160 al 170 después de Cristo, es decir, el segundo siglo. Y ellos decían tener el don de lenguas. Y ellos fueron señalados de herejes. ¿Por qué? Porque no era cierto que lo tuvieran. Porque toda la gente en común acuerdo entendió que luego de cerrado el canon y luego de que el evangelio se expandió en esos 4 lugares de manera maravillosa, el don había cesado. Entonces, ¿dónde comienza esa idea de que el don de lenguas está todavía activo? Comenzó en 1901 en Arkansas. Es allí donde nace el pentecostalismo. Ahora, el pentecostalismo, mis hermanos, no se debería llamar pentecostalismo, porque ellos mismos dicen que el don que recibieron es diferente al de Hechos capítulo 2. O sea, es una contradicción. En principio, ellos hacen un estudio, hay un seminario allá teológico, ellos unen la experiencia de Hechos 2 con una experiencia que se tiene que repetir nuevamente, siempre. Ellos no entienden que lo de Hechos 2 fue un momento de transición, sino ellos dicen que se debe repetir. Y como se debe repetir, entonces las personas, al recibir el Espíritu Santo, deben hablar en otras lenguas. Esto fue registrado por el periódico. Ojalá ustedes puedan leer un libro maravilloso de John MacArthur que se llama Fuego Extraño. Allá aparecen los artículos, aparecen las fotografías del periódico, donde estas personas anuncian que han recibido el don de Hechos capítulo 2. Y cuando lo anuncian, ellos dicen que son lenguas humanas. 1901, Arkansas, comienza el movimiento pentecostal. Y ellos comienzan diciendo que el don que reciben son lenguas humanas. Algo parecido al africano. ¿Y saben qué hacen? Inmediatamente toman personas de la congregación y las envían a África. Ellos hasta ese momento tienen una comprensión hasta ese punto bíblica de lo que se recibió en Hechos 2, es lenguas humanas. Ahora llegan a África y tienen un bochornoso espectáculo donde nadie les entiende. Ni siquiera el que hablaba entendía lo que hablaba. O sea, ¿cómo predicaba el evangelio sin entendimiento? ¿Lo están comprendiendo? Se devuelven avergonzados, pero siguen intentando ratificar que lo que ellos recibieron fue el don del Espíritu Santo. Y leyendo en la Biblia llegan a 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, y encuentran un texto: si hablase lenguas humanas y angélicas. Dice, ay, claro, es que hay 2 clases de lenguas. Hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Y el mismo movimiento protestante pentecostal se ha empeñado en hacer esa división. Hay 2 clases de lenguas, hay 2 dones. Uno es el don de lenguas humanas y otro es el don de lenguas angelicales. Bueno, si hay 2 dones, ¿por qué se llaman pentecostales? Si lo que se manifestó en ustedes fue lo que pasó en Hechos 2, deben ser lenguas humanas. Entonces no se llamen más pentecostales. Ellos sencillamente distorsionan la escritura para respaldar su loco parloteo. La iglesia siempre entendió que las lenguas eran idiomas humanos. Los pentecostales entonces dicen que son dones distintos. Separan lo que sucedió en Hechos y lo que dice Pablo en 1 Corintios 13. Y esto es imposible, mis hermanos, separar esto, tanto exegéticamente como históricamente.
Cuando Lucas escribe Hechos, usa las mismas palabras que usa el apóstol Pablo cuando habla de las lenguas en el capítulo que les leí. Ahora, ¿por qué usa las mismas palabras? Porque Primera de Corintios se había escrito 10 años antes, el libro de Hechos. Y Lucas es discípulo ¿de quién? De Pablo. Cuando se usa el término lenguas, tanto en Hechos como en Primera de Corintios, se está hablando ¿de qué? Del mismo don, del mismo don. Son el mismo don al usar el mismo término. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 14, verso 10. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. Si no hay entendimiento, ¿para qué? Si no hay entendimiento, ¿para qué? Entonces, ¿en qué se basan los pentecostales para tomar Primera de Corintios 3? Ellos dicen, la Biblia dice claramente que hay 2 clases de lenguas, pero ellos están sacando de contexto el texto. El apóstol Pablo estaba hablando de que si yo tengo muchas cosas, pero no tengo amor, nada soy. Y él dice, si yo tuviese el don de profecía es un don que en ese momento estaba activo. Como también dice, si yo tuviese el don de lenguas, que también estaba activo. Pero miren cómo habla, si yo tuviera el don de profecía, de tal modo que supiera todos los misterios y no tengo amor, nada soy. Yo les pregunto, ¿el don de profecía en ese momento existía, sí o no? Sí. ¿Pero existe algún ser humano que sepa todos los misterios? ¿Quién es el único que lo sabe todo? ¿Quién es el único que lo sabe todo? Es un atributo de Dios que se llama ¿cómo? La omnisciencia. O sea que ¿cómo? ¿Qué figura literaria está usando el apóstol Pablo cuando está hablando en Primera de Corintios 13? Está usando la hipérbole. Dice, si tuviese fe, que también hay un don que se llama el don de la fe, si tuviese fe de tal modo que moviere los montes, nómbrenme una persona que ha movido montes por su fe. ¿Es una qué? Es una figura literaria que se llama una hipérbole. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, si hablo lenguas humanas y angélicas, es una exageración. No que las haya. De hecho, mis hermanos, yo veo hablando a Gabriel, a María. ¿Y dónde en esa historia está el traductor? ¿Dónde está? ¿En qué lenguaje le habló Gabriel a María? ¿En qué lenguaje le habló Gabriel al papá de Juan el Bautista? ¿En qué idioma le habló los ángeles a Lot para sacarlo de Sodoma y Gomorra? ¿Dónde se está hablando de que se necesita un traductor, de que quedaron sanos y no entendieron? ¿Dónde? ¿Ah? Mis hermanos, tenemos que ser responsables con nuestra manera de seguir la palabra de Dios. ¿Cuál es el peligro entonces de esta práctica? Que es antiescritural. Y de hecho el hablar en esos misterios tan terribles es una copia barata del vudú, de la santería y aún del mormonismo, que usa supuestos misterios para que toda la gente quede sana. Cada vez que Dios habló para que la gente lo entendiera. De hecho, la palabra de Dios es la intencional manifestación de Dios para que la gente conociera algo acerca de él. ¿Para qué Dios va a hablar un misterio si no quiere revelarse? ¿Lo están comprendiendo? Todo lo mencionado es ratificado por el resultado de este supuesto don. ¿Qué ha hecho el don supuestamente de hablar en lenguas angelicales que son un misterio? Y finalmente las personas terminan simulando un don inexistente. Es un don falso que no edifica la iglesia y engaña. Ahora, nunca un don fue para un beneficio particular, sino para un beneficio general de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones fueron dados ¿para qué? Para edificar a la iglesia, no para quedármelo para mí.
Por eso el apóstol Pablo dice, ay de mí, si no predicara el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice, porque deudor soy del evangelio. El apóstol le dice a los corintios, cada persona en la iglesia mínimo tiene un don. Y si lo has identificado, tú te debes ese don a la iglesia, para edificar a la iglesia, para ser testigos de Cristo, mas no para usar ese don en tu beneficio personal. Como se han levantado muchas personas al día de hoy. Finalmente, Lucas lo que está diciendo es que las lenguas gritaban que la unidad del pueblo de Dios es por encima de los prejuicios étnicos o geográficos y que en Cristo somos uno.